Hermanos, que el Señor los bendiga. Le doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad de estar con ustedes, de compartir este tiempo, de poder compartir su palabra. Le doy gracias también por el tiempo que hemos tenido, ese momento de alabanza, donde a pesar que cada uno está en diferentes lugares, cada uno en su casa, pero estamos unidos en el mismo espíritu, adorando al mismo Dios. Así que creo que eso es motivo para poder alegrarnos y empezar gozosos este día. Y quisiera que me acompañaran en esta mañana a hacer una pequeña oración para encomendarle este tiempo a Dios y que de verdad Él pueda ministrar nuestras vidas con su palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti, de buscarte, Señor, como uno solo. Oramos para que tú quites cualquier distractor, para que limpies nuestra mente y nuestro corazón, y de verdad que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Te damos gracias desde ya por lo que vas a hacer, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quería empezar contándoles un poquito que con el grupo de jovencitas de la iglesia estamos estudiando el Evangelio de Juan hace ya algunas semanas. Y de verdad que está siendo un tiempo muy lindo porque el leer la palabra de Dios juntas y el escudriñarla, profundizar en ella es increíble porque podemos ver todo lo que el Señor tiene ahí disponible en su palabra para nosotros. Así que justo hoy día quiero compartir una porción que se encuentra en ese libro, en el Evangelio de Juan. Pero antes, porque vamos a ver el primer capítulo de Juan, del versículo 30 al 34, pero antes de leerlo con detalle, quisiera que nos ubicáramos un poquito más en el contexto en el que se da todo este capítulo y este pasaje. Y es que la Biblia nos habla de un personaje que es muy conocido, creo yo, por todos nosotros, que es Juan el Bautista. De hecho, su palabra nos dice que él fue enviado por Dios, escogido por Dios, para anunciar a ese Mesías que había sido prometido muchísimos años atrás, con el fin de venir y salvarnos, de limpiarnos de nuestros pecados y sobre todo de darnos nuevamente acceso y comunión con el Padre. Y además su palabra dice que él bautizaba con agua y que eso lo hacía como un símbolo para que la gente entendiera que necesitaban ser limpiados, necesitaban arrepentirse de sus pecados. Pero también dice, y él mismo se describe como una voz que nunca estaba callada, como alguien que cuando se le decía que tenía que hacer algo, entonces era obediente y lo hacía porque fue enviado para eso. Y además demostró tener una convicción muy firme cuando declaraba cada una de las cosas que se le envió a hacer. Y precisamente a partir de esto, de las convicciones y de esa convicción tan firme que tiene Juan el Bautista y que es presentado en este Evangelio de Juan, es que yo quisiera que nos hagamos dos preguntas para poder empezar este tiempo. La primera es cómo ser de aquellos que tienen convicciones firmes, cómo tener convicciones firmes. Y la segunda es para qué necesitamos tener convicciones firmes. Así que acompáñenme a Juan capítulo 1, vamos a leer del versículo 30 al 34 y dice así. Lo que está escrito aquí lo escribe, lo dice Juan el Bautista, ¿sí? Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De hecho, en solo estos 5 versículos, en 2 de ellos nos dice, Juan el Bautista dice una frase que nos puede sonar algo extraña, y es que dice, yo no le conocía. Y si nosotros nos ponemos a buscar un poquito en la historia, sabemos muy bien que Juan el Bautista era primo de Jesús, porque su mamá Elizabeth era prima de la mamá de Jesús, que era María. Por lo tanto, no es que Juan estuviera engañando, diciendo que no lo conocía, porque sí conocía a Jesús como su primo, como un pariente, pero muchos han llegado a la conclusión de que dice y afirma esto porque no lo conocía como ese Mesías prometido del que tanto se había hablado. Y vamos a la primera pregunta. ¿Cómo tener convicciones firmes? Cuando hemos leído estos 5 versículos,
tenemos que darnos cuenta de algo, y es que entre el versículo 31 y el versículo 34 tiene que haber sucedido algo muy impactante para que Juan el Bautista pasara a decir y no le conocía, a decir y yo le vi. Y es que en el versículo 34 él le dice y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que definitivamente esta declaración indiscutible de Juan el Bautista acerca de Jesús es impresionante, pero quiero que vayamos más allá de eso. Vayamos y de verdad prestemos atención a que algo sucedió tan impactante en la vida de Juan el Bautista entre estos 3 versículos que hizo o llevó que su conocimiento de Dios y su fe en Él fuera a un nivel mayor, a un nivel superior del que tenía, y que eso trajo fruto. Y para eso, y para entender un poquito qué es lo que sucedió, sí me importaría, porque creo que es importante conocer el significado original de alguna de las palabras que se utiliza aquí. Nosotros sabemos que hay muchas traducciones hasta la Biblia que nosotros tenemos al alcance en nuestras manos, entonces siempre es importante estudiar tal vez un poquito más de ese origen, porque hay tanto que el Señor tiene ahí por entregarnos y por revelarnos. Y específicamente quiero que veamos el origen griego de la palabra ver en el versículo 32 y en el versículo 34 de lo que hemos leído. El versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Sí, en este versículo dice la palabra vi, que viene del verbo ver, y se utiliza la palabra griega como original seaomai. Y quiero leerles el significado de esta palabra. Significa contemplar con una mirada de admiración y asombro, pero hace énfasis tan solo en la vista física, en el sentido de observar, simplemente en el sentido de observar. Pero vamos al versículo 34, porque a veces si hubiéramos leído así de pasada el 32 y el 34, en ambos dice vi, y lo dejamos ahí. Pero el versículo 34, en donde él dice que y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios, el significado es totalmente diferente, porque ya no proviene de la palabra griega seaomai, sino que proviene de la palabra griega jorao, y el significado es discernir claramente, ver con entendimiento y comprensión, incluso habla de experimentar. Es decir, que ya no solo estamos hablando de una vista física plasmada en el versículo 32, sino que ahora hacemos hincapié en el entendimiento. Y precisamente eso es lo que hizo y permitió que Juan el Bautista pudiera declarar y dar ese testimonio final de que Jesús es el Hijo de Dios. Y a eso, hermanos, tú y yo estamos llamados a no solo ver de una manera superficial, sino a tener una experiencia con Dios que traiga entendimiento para hacer su voluntad, que es conocerlo y que eso pueda producir fruto a través de nuestras vidas. Y al principio yo les dije, ¿no?, que la convicción de Juan el Bautista de verdad que era desafiante, que era sorprendente. Y les decía cómo ser de aquellos que tienen convicciones firmes. Y la respuesta está en el versículo 33, entre ese 31 y 34, para que hiciera que hubo ese salto y ese vuelco en las afirmaciones de Juan el Bautista. Y acompáñame al versículo 33, dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Me quedo con 2 frases de este versículo 33. La primera es que dice, el que me envió y aquel me dijo. Y es que la única forma para que nosotros sepamos que alguien nos envía es porque hemos tenido contacto con él, ¿cierto? Porque es la única forma en la que podemos conocer sus indicaciones, sus direcciones. O sea, Dios le habló y la palabra es clara porque dice aquel me dijo. O sea, él mismo reconoce y acepta que Dios le dijo algo. Tuvo una palabra del Señor y a partir de eso él fue obediente. Y quiero enfatizar un poquito en esto, porque el haber escuchado sus palabras y el haber tenido un encuentro con Dios hizo que pasara entonces de ver tan solo de una manera superficial a tener y comprender claramente quién era Dios y cuáles eran sus planes para él. Y es que cuando hay una exposición a su palabra, siempre va a suceder algo, hermanos. Vamos a recibir una revelación de parte de ella.
si tú te expones a la palabra de Dios, definitivamente esta no va a volver vacía. Y por eso no es de extrañar entonces que Juan el Bautista haya declarado de manera tan enfática que Jesús era el Hijo de Dios, porque la experiencia que tuvo y esa palabra que llegó a él fue la que lo marcó permanentemente en su vida. Y es que en aquel momento Dios no solamente estaba cumpliendo su palabra, sino también que se estaba dando esa promesa tan esperada del Mesías prometido, se estaba ejecutando. Y fue ahí, en ese momento, en el que Juan el Bautista vio que esa palabra de Dios estaba viva y que no solo era un texto y que no solo eran letras, sino que era una realidad y que era palpable y que eso es lo que la hacía tan poderosa. Y de verdad, cuánta convicción en este varón de Dios. Y eso me hacía un poco pensar, y en primer lugar, de verdad, puse esto a cuentas con Dios, porque tal vez cuánta diferencia con muchos de nosotros, hermanos, que además de experimentar el accionar del Espíritu Santo, tenemos la posibilidad de tener una relación permanente, cotidiana con el Señor, y muchas veces no lo hacemos, no nos exponemos a Él. Y el Señor anhela que seamos creyentes con convicciones firmes. ¿Saben? Es de verdad muy triste cuando uno se entera que hay tantos que se llaman creyentes, pero que de pronto cuando escuchan una nueva filosofía, una nueva doctrina, una nueva palabra de moda, entonces están dispuestos a dudar de lo que el Señor puede haber dicho porque no tienen un verdadero fundamento. Y estamos llamados a tener un verdadero fundamento, un fundamento sólido. Y ese solo puede descansar en su palabra que nos revela a Jesús a través de ella. Acompáñenme Efesios 4:14. Dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y saben, para muchos de nosotros es tiempo de dar un salto, de dejar de ser como esos niños fluctuantes en la fe y de verdad disponernos a hacer lo necesario para alcanzar la madurez en Cristo, porque ese es nuestro estándar. No es el hermanito tal, no es la moda tal, no es lo nuevo que se enseña, no es que yo estoy mejor que el mundo. Nuestro estándar es Jesús, hermanos. Y a eso tenemos que aspirar. Versículos anteriores de esta porción de Efesios que acabamos de decir, que acabamos de leer, dice que estamos llamados a alcanzar tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Esto quiere decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el Señor demanda de sus hijos y de su iglesia. Y es que ese es el propósito del Señor para nuestras vidas, transformarnos. Y quiero mencionar una cosa más del significado de esta palabra original de ver en el versículo 34. Porque además de decir que había entendimiento, de hacer hincapié sobre eso y comprensión y una revelación de parte de Dios, también indica continuidad en el ver. La palabra aquí, donde las encontramos en la mayoría de las versiones, está escrita como vi, como pasado, ¿verdad? Por eso es tan importante leer que aquí, a pesar que fue una acción que sucedió en ese momento, tiene que ser continua, porque el llamado a exponernos a la palabra de Dios no solo fue cuando fuimos salvos y la recibimos, sino que permanentemente estamos llamados a acercarnos al Señor, a exponernos a Él y a exponernos a su palabra. Saben, a veces pasa que nos conformamos y nos sentimos seguros de ser salvos. Y ahí no quiero que me malinterpreten, no quiero decir algo que no se entienda. La salvación que el Señor nos ha dado es un regalo maravilloso por el cual debemos vivir agradecidos permanentemente. Pero saben, estamos llamados a más, porque nuestro Dios es un Dios abundante. Por lo tanto, Él sabe que ahora Él quiere llevarte hasta la madurez en su Hijo y no solo salvarte. Y por eso estamos llamados a conocer a ese Dios del que decimos en el que hemos creído. Y por eso quiero brevemente ver la diferencia entre dos palabras que muchas veces confundimos. Y es la palabra unión y la palabra comunión.
La palabra de Dios dice que aquellos que hemos creído en el Evangelio estamos en Cristo, estamos unidos a Él por el sacrificio que Él hizo en esa cruz. Sí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y es que nuestra unión con Él no se basa en nuestra capacidad de seguir sus mandamientos, nuestra obediencia no hace que Dios nos ame más o menos. Estamos seguros, hermanos, en el amor de Dios porque nos encontramos en Cristo. Y es que la unión tiene que ver con esa obra terminada, completa de Jesús, y no tanto en lo que tú y yo podamos sentir o hacer en un día determinado. Y para explicar el significado de comunión y su diferencia con unión, es que si bien los creyentes, tú y yo, que estamos unidos a Cristo, precisamente por eso somos también capaces de disfrutar la comunión con Dios. Lo explico un poco así, mientras que nuestra unión con Cristo no crece ni disminuye, nuestra experiencia de comunión sí puede, y de hecho lo hace. Tanto así que tal vez mientras nuestras oraciones o la falta de ellas no nos hacen más o menos unidos a Cristo, sí hacen una diferencia real y contundente en nuestro disfrute en Dios y en nuestra comunión con Él. La unión establece la relación, pero la comunión es esa comunicación mutua y la experiencia de lo que sucede dentro de esa relación. Es como decir que un hombre, un esposo está unido a su mujer en matrimonio, pero eso no implica que su relación esté prosperando. El que haya una unión legal en medio de ellos no quiere decir que la comunión entre ambos sea grata. ¿Se dan cuenta? Y por eso necesitamos aprender a cultivar nuestra comunión con Dios, a no conformarnos con lo que conocemos y con lo que tenemos. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Vamos a leer, dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y este versículo es claro, porque nos está diciendo que estamos llamados a saborear de su amor, de su gracia y de la comunión con Él. Quizás el punto culminante del ministerio de Juan el Bautista fue cuando, después de haber visto y de haber entendido, pronunció ese testimonio tan significativo y definitivo de que Jesús era el mismo Hijo de Dios. Y habíamos dicho que la exposición al dicho de Dios que experimentó Juan el Bautista fue el que trajo esa transformación interna en él. ¿Y cuál es ese dicho, hermanos? Sino la misma palabra de Dios, a la cual tú y yo estamos llamados a conocer, a escudriñar. Acompáñenme a Josué capítulo 1, versículo 8, dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero también quiero que veamos una característica más de Juan el Bautista, y es que era una persona muy humilde. Porque, ¿saben? Él nunca buscó resaltar lo que tenía, incluso lo que sabía de sí mismo, sino que él consideraba otra cosa como de verdad importante, y era conocer al Señor y dar a conocer a ese Dios al que había venido a anunciar. Y de verdad que tú y yo estamos llamados a lo mismo, a tener ese mismo deseo de conocer al Señor y de entender quién es. Acompáñenme a Jeremías capítulo 9 y vamos a leer el versículo 23 y la primera parte del versículo 24 dice: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Y saben, cuando nos exponemos a su palabra, traemos entendimiento a nuestras vidas, porque es su palabra, como dice el Salmo, aquella que ilumina nuestro camino y nos permite conocer a Dios en toda su plenitud. Conocemos quién es Él mismo, sus promesas, su voluntad. Pero hasta aquí tal vez puede sonar bonito, ¿no? Pero conocer al Señor verdaderamente involucra también otra cosa, que es la obediencia, que es obedecer lo que Él nos muestra a través de su palabra. Y acordémonos de algo, hermanos, de verdad quiero que se acuerden de esto. Tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a la misma fe
que fue requerida para conocer a Dios. Tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a la misma fe que es requerida o que fue requerida para conocer a Dios. Y es que no estamos llamados a solo leerla y a entender su palabra, sino también a aplicarla en obediencia y a permanecer fieles en ella. A eso estamos llamados. Y fue eso lo que hizo Juan el Bautista. Él escuchó al Señor y fue obediente a eso. Y tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios también a través de la oración, porque cuando nosotros vamos a buscar su palabra, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle que su Espíritu Santo abra su palabra y nos revele lo que tiene preparado para nosotros, para nuestras almas. No consiste en solo leerla, sino de verdad en pedir una intervención de parte de Él, porque es Él el que da el entendimiento, es Él el que da la revelación y no ninguna otra cosa. Y es que solo teniendo comunión con Dios y por la obra de su Espíritu Santo es que en nosotros va a empezar a morir toda nuestra naturaleza y entonces va a empezar a formarse el carácter de su Hijo en nosotros. Acompáñenme a 2 Corintios 3, versículo 18. Dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Al principio les hice 2 preguntas, ¿no? Acabamos de ver esa primera pregunta de cómo poder tener convicciones firmes. Y su respuesta, creo que le hemos dicho varias veces, es exponernos a Él y exponernos a su palabra. Pero la segunda pregunta que nos hicimos y que es la que ahora quiero que veamos es ¿para qué necesitamos? ¿Por qué estamos llamados a tener convicciones firmes? Y no sé si se han dado cuenta, pero en las últimas semanas el Señor viene haciendo un énfasis especial en buscar su palabra, en escudriñarla, en tener intimidad con Él. Y cuando hace eso varias veces es porque Él no quiere que no lo olvidemos, sino que quiere que pongamos en práctica aquello que nos está diciendo, que nos está enseñando. Lamentablemente, hermanos, es muy triste, pero los sermones motivacionales siempre van a tener más acogida que cualquier otro sermón. Y es que la gente en esos momentos sale emocionada, activada, con ganas de hacer las cosas. Pero saben, eso no dura. Y si de verdad más veces fuéramos nosotros animados a buscar la palabra de Dios, que en verdad es la que sustenta todo, entonces podrían haber más creyentes con fundamentos más sólidos para dar la batalla. Y te pregunto, ¿para qué necesitamos tener convicciones firmes? Para poder terminar esta carrera de la fe, para que cuando venga alguien a querer venderte algo malo como bueno, entonces tú puedas decir, como está escrito en Romanos, profesando ser sabios hicieron necios, y tú sepas que eso no lo respalda Dios. Porque para que cuando venga una mala noticia acerca de la salud de un ser querido, entonces tú puedas decir, como está en Juan, que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para que cuando todo pinte mal y la gente empiece a cuestionar tu fe, entonces tú puedas decir, como dice el Salmo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Para que cuando tú estés desanimado, tú puedas recordar que el Señor te dice en Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Para que cuando tú sientas o te descalifiques porque te has equivocado, puedas acordarte de lo que dice en Filipenses, que el que ha empezado la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es que nuestras palabras, hermanos, y lo que pueda decir cualquier persona, no tiene peso, pero se las lleva el viento, pero la palabra del Señor sí. La palabra de Dios no vuelve vacía, es la única poderosa y la única que trae fruto. Y eso sucede cuando nos exponemos y nos encontramos con el Señor, y cuando pasamos tiempo con Él, y cuando nos involucramos en aquello que Él nos ha dejado y que nos ha enseñado, que es su palabra, y cuando venimos a Él en oración clamando para que pueda abrir sus escrituras. Es solo así que conocemos a ese Dios verdadero, y todo nos se ha revelado en su presencia. Acompáñenme a 1 Juan, capítulo 5, versículo 20, y estoy terminando. Dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento,
para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Y es que cuando conocemos a nuestro Dios y somos obedientes a lo que Él nos encomienda, entonces se produce el fruto. Y es que, acuérdense de esto, la obediencia es fundamental para que tú y yo podamos ver el milagro. Y es lo mismo que sucedió con Juan el Bautista, que luego de decir, y yo le vi, en el versículo 34, dice que dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Y esa es la obra cuando nos exponemos al Señor. Y quiero terminar con esta porción que está en Isaías 55, versículos 10 y 11, que habla de su palabra, de su obra preciosa en nuestras vidas. Vamos a leerlo. Dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. No hay más que añadir a esa porción. Esa es la naturaleza de nuestro Dios, que es el único capaz de darnos entendimiento y de transformarnos con el poder de su palabra y por la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas y llevarnos a más, para ser usados, para ser en primer lugar transformados a la imagen de su Hijo, pero también para ser usados para la expansión de su reino. Hermanos, no perdamos más la oportunidad de escudriñar su palabra, de buscar al Señor, de tener intimidad con Él, porque solo así vamos a poder ser creyentes con convicciones firmes, que a pesar que todo venga y nos quiera tambalear, vamos a seguir firmes en aquello que nosotros hemos creído porque lo conocemos. Y podemos apropiarnos de cada una de esas palabras. Yo quisiera, para terminar, tan solo terminar orando y pidiéndole al Señor que Él se haga cargo de nuestras vidas y que de verdad podamos anhelar y escudriñar más su palabra. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, que es una realidad en nuestras vidas, que es viva, Señor, que no solo son letras, sino que hay poder en ella. Y nosotros conocemos que hay poder en tu palabra, Jesús, y anhelamos en esta hora que tú puedas despertarnos, puedas inquietarnos, para acercarnos más, para exponernos a ti y para que tú formes hombres y mujeres con convicciones firmes, creyentes, que tengan un fundamento sólido en ti, Señor, y que venga lo que venga podamos permanecer en pie, porque sabemos en dónde está puesta nuestra confianza. Te damos las gracias, Jesús, por este tiempo, bendecimos tu nombre y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas y que esta palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Solo me queda desearles una excelente semana en victoria en el Señor. Los animo una vez más a buscar su palabra, a profundizar en ella, a disponer nuestro tiempo para de verdad las cosas que son eternas. Y también animarlos a que sigan atentos y conectados a todas las reuniones que tenemos a lo largo de la semana, porque también son oportunidades para poder seguir aprendiendo del Señor todos juntos. Así que los bendigo, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, los extrañamos muchísimo y ya nos vemos en una próxima oportunidad.